Vamos a hablar sobre la soja y especialmente sobre la soja y su relación con el cáncer de mama. Esta temática la estoy tratando hoy porque me han escrito por Instagram una seguidora y me ha dicho: hola María, ¿qué opinas sobre la soja? He leído este artículo y no me tranquiliza mucho. Me enlaza el artículo que os dejaré, por supuesto, en la descripción de este podcast. Iba a hacer unas hamburguesas vegetales de soja para el niño, pero no me tranquiliza lo que leí en el artículo y quería saber tu opinión. Gracias, te escucho en los podcasts, me encantan, gracias. Así que vamos a dar respuesta a Begoña y vamos a analizar lo que dice el artículo y qué hay de cierto en él. La verdad es que el artículo tiene partes con las que coincido y partes con las que no coincido. Es decir, hay cosas que explica sobre la soja que son ciertas, pero otras que está totalmente equivocado. Este artículo está escrito en Yuka. Yuka, por si no lo sabéis, es una aplicación móvil para la lectura del etiquetado de productos y alimentos, productos de cosmética y alimentos, y productos dietéticos y alimentos, vaya, todo lo que hay en el súper. Es el típico, ¿no? La típica aplicación que escaneo el código de barras y me dice si el producto es saludable o no lo es. Personalmente os aconsejo que no uséis este tipo de aplicaciones porque, concretamente Yuka, las valoraciones que hace son erróneas. Te puede decir de un producto sano que no lo es y de un producto no sano que sí que lo es, ¿vale? Así que lo mejor es que vosotros aprendáis a leer el etiquetado nutricional, tenéis el curso de lectura del etiquetado nutricional en la academia y tengáis vuestro propio criterio a la hora de hacer la compra. Podáis discernir entre si el producto es saludable o no lo es, aprendiendo a leer etiquetas. Dicho esto, el titular del artículo es el siguiente: la soja, ¿amiga o enemiga? Bueno, ya os digo, hay cosas con las que coincido. Por ejemplo, nos dice que es una buena fuente de proteína vegetal. Esto es cierto. Dentro de las legumbres, que sería nuestra fuente principal de proteína vegetal, la soja es la que más destaca en su contenido proteico, porque por 100 gramos nos aporta más proteína que otras legumbres, como la lenteja, el garbanzo o el guisante, por ejemplo. Entonces también nos explica que hay derivados de la soja, pues que sí, las harinas, el tempe, el tofu, el miso, ¿no? Nos explica un poco su contenido proteico. También nos habla de otros puntos, ¿vale? Que también coincido con ellos, que es un buen alimento, que se tiene que incluir en nuestra alimentación, pero luego entra a hablar de los fitoestrógenos. Y aquí es donde entra toda la polémica y donde han cometido el error. En el apartado de la soja y las hormonas, dice: la soja contiene sustancias de la familia de los fitoestrógenos que pueden interactuar con las hormonas femeninas, los estrógenos. Estas hormonas están presentes principalmente en las mujeres, pero también se encuentran en los hombres, aunque en menor proporción. De aquí deriva uno de los principales mitos sobre la soja, y es que los hombres no pueden consumir soja porque aumentaría sus concentraciones de estrógenos y, en caso contrario, si no, pues reducirían sus concentraciones de testosterona. Es decir, como que parece que si un hombre come soja se va a convertir en mujer, o se va a afeminar, o yo no sé cuántas cosas dicen. Todo esto es absurdo, ¿vale? La soja no afecta a la concentración de testosterona y la soja no convierte al hombre en mujer ni le cambia su perfil hormonal. Todo esto deriva de estudios hechos con suplementos isoflavonas a dosis absurdas, que son estudios que tratan casos aislados, casos únicos, o trabajos con ratones. Y hacen, pues al final lanzan mensajes alarmistas que hacen que los hombres pues tengan miedo a consumir soja, ¿vale? Entonces de aquí ya vamos a dejar claro que los hombres pueden consumir soja y que no hay ningún inconveniente ni va a pasar nada con su perfil hormonal. Si seguimos leyendo, dice: los fitoestrógenos pueden competir con nuestros estrógenos al unirse a algunos de sus receptores y por ese motivo existe cierta controversia sobre los efectos de la soja. Sí que es verdad que hay muchísima controversia y que hay muchísimo mito y que hay pues muchísima desinformación. Sobre todo creo que es peligroso el tema de hablar sobre la soja sin saber, porque sin ir más lejos, los médicos aconsejan a sus pacientes que no consuman soja. Yo he tenido muchísimas pacientes con cáncer de mama o pacientes, mujeres con problemas hormonales, por lo que sea, porque les han hecho una histerectomía, porque tienen un perfil hormonal alterado por la menopausia precoz, por mil motivos, en los que me vienen y me dicen: no, es que el ginecólogo me ha dicho que no consuma soja porque entonces voy a empeorar. Mujeres con cáncer de mama que han venido y me han dicho que su oncólogo le ha prohibido el consumo de soja porque les ha dicho que si toman soja, el cáncer se desarrollará más rápido y se extenderá. Y todo esto es mentira. Y todo esto es muy peligroso porque, evidentemente, una mujer con cáncer, pues lo que quiere es curarse. Si le metemos el miedo o la absurda idea de que la soja puede hacerla empeorar, no va a comer soja. Y ya puedo venir yo o puede venir
el que ha hecho el artículo científico que demuestra que eso no es así, que la mujer con la mínima duda y el cáncer en su cuerpo no se la va a jugar, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con estar desactualizados, mucho cuidado con creer todo lo que nos dice un médico y mucho cuidado con según qué fuentes bibliográficas. Porque en este artículo vemos que al final del artículo hay un apartado que dice fuentes. Y tenemos aquí todo un listado de referencias bibliográficas, de artículos de los cuales han extraído la información que nos están dando en el artículo. Pero cuidado, que un vídeo, que un artículo, que una publicación, que un blog tenga todo un listado de referencias bibliográficas no me aseguran que lo que se está diciendo en ese artículo, en ese vídeo o en ese blog sea cierto. Porque hay que ver la calidad de la referencia bibliográfica. Yo te puedo poner ahí un listado enorme de referencia bibliográfica, que si los estudios están hechos con muestras pequeñas, son un tipo de estudios en los que, pues no sé, son observacionales o son estudios de 1750, de nada me vale. Entonces, mucho cuidado con simplemente creer en la veracidad de la información por leer ahí una lista de referencias bibliográficas. Hay que asegurarse de que esas referencias bibliográficas son de calidad. Entonces, seguimos leyendo. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la calidad de la microbiota intestinal desempeñará un papel importante en el efecto de los fitoestrógenos. Ahora nos pone a hablar de la microbiota. La flora intestinal sana convierte los fitoestrógenos en EQOL, una molécula más activa. Los efectos de la soja dependen de la capacidad de la microbiota para transformar los fitoestrógenos en EQOL, lo que explicaría la disparidad de los efectos observados en función de la persona. Bueno, sin más. Luego nos dice, aquí vamos. Los fitoestrógenos presentarían diversos beneficios para nuestra salud. En concreto, ayudaría a prevenir ciertos cánceres hormonodependientes, al menos nos habla de que la prevención, la que la soja previene, eso es correcto, particularmente el cáncer de mama. Pero por otro lado, en mujeres, y aquí viene el error, en mujeres que ya han sido diagnosticadas con cáncer de mama, algunos estudios sugieren que los fitoestrógenos podrían contribuir a la proliferación de las células cancerosas. Los fitoestrógenos también ayudarían a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, tendrían un efecto beneficioso en casos de osteoporosis y contribuirían a la correcta expresión en nuestros genes. Bueno, lo que os decía, hay cosas con las que coincido, hay cosas con las que no coincido. Cuando nos dicen que previene el cáncer de mama, que ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular e incluso puede ser beneficioso en osteoporosis, estoy de acuerdo. Cuando nos dice que podrían contribuir a la proliferación de las células cancerosas en mujeres con cáncer, no estoy de acuerdo. Después también nos habla sobre el impacto medioambiental. Aquí no voy a entrar, pero sí que voy a aclarar que tampoco es correcto. Dice, en la actualidad el cultivo de soja es responsable de gran parte de la deforestación que sufre la selva amazónica de Brasil, ¿vale? Esto no es cierto, pero yo me voy a centrar hoy en el punto sobre el cáncer, ¿vale? De ahí que hablamos de soja y cáncer de mama. Al final de todo también nos da algunos consejos, sin más. Nos dice, limita el consumo de soja entre 3 y 7 veces por semana. Yo creo que si eres vegano y la quieres consumir más y no hay ninguna contraindicación, ¿vale? Por ejemplo, no sé, personas con hipotiroidismo, pues sí que es verdad que no deberían consumir soja 2 veces al día. Podrían consumirla 3-4 veces por semana, pero no más. Entonces depende del caso, ¿vale? Consume soja en su forma natural. Bueno, evidentemente siempre, cuanto menos procesado esté un alimento, mejor. Y luego dice formas fermentadas de soja. Elige también formas fermentadas de soja. Esto es correcto porque, bueno, al final ayuda a nuestra microbiota y al final es una manera de comer soja diferente que tiene más beneficios aparte de los propios beneficios de la soja. Luego nos habla de que optemos por soja ecológica y de producción local. Ecológica, bajo mi punto de vista, no es necesario que lo sea, pero de producción local siempre, pues, que podamos comer de proximidad y local, mucho mejor. Vamos entonces con el punto que nos pertañe hoy, que es el tema de que nos dice aquí que la soja, los fitoestrógenos de la soja podrían contribuir a la proliferación de las células cancerosas. Para rebatir este punto, voy a acudir a mi compañera Lucía Martínez, mi referente en alimentación vegana, alguien que ya sabéis que ha estado invitada en este podcast, que yo sigo y que os recomiendo que sigáis, autora también del libro Vegetarianos con más ciencia, del cual vamos a extraer la información que voy a daros hoy en este podcast. Y un libro maravilloso, por cierto, si lo queréis comprar, os interesa la alimentación vegetariana vegana. Es excelente. Entonces, Lucía dedica todo un capítulo, ¿vale? O al menos un apartado. Lucía dedica todo un apartado a la soja y el cáncer de mama. Entonces, os lo voy a leer para que os quede claro y no haya duda de que lo que dice en este artículo no es cierto. Dice, y ahora repasemos el segundo mito. Aquel que dice que la soja aumenta el riesgo de cáncer de mama dependiente de estrógenos por su contenido en isoflavonas.
Las isoflavonas son un tipo de fitoestrógeno. Se llaman así porque su forma es parecida a la de los estrógenos, una hormona que se produce en nuestro cuerpo. Aunque los estrógenos los identificamos siempre con hormonas femeninas, también los hombres las producen, si bien en mucha menor cantidad. Los fitoestrógenos pueden tener en nuestro cuerpo una actividad similar a la de los estrógenos, pero en ningún caso idéntica o equivalente. Veamos por qué. Y aquí es cuando esa controversia de la que se habla en el artículo la derrumbamos. Dice, tenemos dos tipos de receptores de estrógenos. A unos los llamamos receptores alfa y a otros receptores beta. Estos receptores están divididos por el cuerpo de forma desigual y tienen funciones diferentes, incluso opuestas. Por ejemplo, los receptores beta del tejido mamario actúan con un efecto antiestrogénico y es el efecto estrogénico, es decir, al contrario, el que se relaciona con mayor riesgo de cáncer de mama. Y resulta que los fitoestrógenos se unen principalmente a estos, a los beta, es decir, inhiben el efecto canceriogénico del estrógeno. Incluso con ingestas bajas de soja de una ración, se observa una activación de los receptores beta que contrarrestan la proliferación de células cancerosas en el pecho. La idea de que la soja favorecía el cáncer de mama surgió de estudios hechos con ratones. Sucede que nosotros no somos roedores y metabolizamos la soja y sus compuestos de manera distinta a como lo hacen estos animales. Por tanto, no se pueden extrapolar al ser humano los resultados de estos estudios. Además, la cantidad de soja que consumían estos ratones era totalmente desproporcionada. En un humano equivaldría al consumo de alrededor 60 raciones al día, cantidad totalmente descabellada y seguramente nos causaría daños independientemente del alimento. Probad a comer 60 manzanas al día, a ver qué pasa. Sabemos además que haber consumido soja y derivados de forma regular a lo largo de la vida protege del cáncer de mama. Por ello, entre las mujeres asiáticas la prevalencia de este tipo de cáncer está muy por debajo de la de las mujeres occidentales. Pero cuando esas mujeres asiáticas viven en países occidentales, la frecuencia con la que sufren cáncer de mama aumenta a medida que se acoplan a un patrón de alimentación occidental, igualándose al de las mujeres con su entorno en una generación. Si leemos más adelante, nos explica también, porque claro, tampoco es cuestión aquí de desviaros todo el libro de Lucía, pero nos explica exactamente acerca de las mujeres que tienen el cáncer. Si seguimos leyendo, leemos, además, el consumo de soja tras el diagnóstico del cáncer de mama se relaciona de manera significativa con menos mortalidad y con menos recurrencia de la enfermedad, incluyendo a las mujeres tratadas con tamoxifeno. De hecho, sabemos que no hay razón para desaconsejar el consumo de soja en pacientes de cáncer de mama, desde al menos 2011. Hace más de 10 años, así que tampoco es que sea una novedad precisamente. En esa fecha, una revisión estadounidense recogía trabajos anteriores sobre el asunto y concluía tajantemente que... Nos pone aquí la explicación en inglés, que no os la voy a leer porque mi inglés está muy oxidado. Pero os voy a leer la conclusión. Es decir, que valorando los estudios existentes en distintas etnias y los niveles y tipos de soja consumida, tenemos la evidencia epidemiológica necesaria para que los sanitarios dejen de advertir sobre el consumo de soja a mujeres diagnosticadas con cáncer de mama. Quien aún dude de que la soja no está contraindicada para estas pacientes, las pacientes con cáncer de mama, no tienen más que consultar la página web de la American Cancer Society y en su documento Nutrition and Physical Activity Guidelines for Cancer Survivors podrán leer textualmente. Debido a que se ha demostrado que las isoflavonas de soja promueven el crecimiento in vitro de células de cáncer de mama y de tumores mamarios en animales de laboratorio, ha habido cierta preocupación sobre el posible efecto adverso del consumo de soja en el pronóstico de mujeres a las que se les ha diagnosticado cáncer de mama. Sin embargo, 3 grandes estudios epidemiológicos en el pasado reciente no han encontrado efectos adversos de la ingesta de alimentos de soja sobre la recurrencia del cáncer de mama o la mortalidad total, ya sea sola o en combinación con el tamoxifeno. Y existe la posibilidad de que estos alimentos ejerzan un efecto sinérgico positivo con el tamoxifeno. 2 de estos estudios se centraron en muestras estadounidenses e incluyeron suplementos de isoflavonas en la recopilación y el análisis de datos. La evidencia actual no sugiere que el consumo de alimentos de soja pueda tener efectos adversos sobre el riesgo de recurrencia o de supervivencia. Es decir, ni la soja está desaconsejada, ni interfiere negativamente en el tratamiento del cáncer con tamoxifeno, un fármaco que puede usarse para combatir la enfermedad. Nos cuentan además lo de los ratones y los humanos que hemos comentado antes y nos habla de los estudios que sustentan la afirmación. Evidentemente, si seguimos leyendo, pues seguimos aprendiendo muchísimo y nos sigue dando referencias, nos sigue justificando por qué
la soja y el cáncer de mama no son incompatibles. Yo os he leído hasta aquí porque creo que queda bastante claro que esta afirmación de este artículo es falsa y si queréis leer más, pues tenéis el libro a vuestra disposición en bibliotecas y en librerías. Así que, fuera miedos a la soja, fuera creer que la soja no se puede consumir si sufro cáncer de mama o si lo he sufrido o si soy mujer o si soy hombre. Limpiemos un poco la imagen ya de la soja y ahuyentemos todos esos mitos en torno a la misma. Nada más, espero que Begoña puedas acabar de hacer tus hamburguesas con toda la tranquilidad del mundo y estando segura de que no hay ningún riesgo en consumir esas hamburguesas ni para ti ni para tu hijo.